Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con las evidencias? ¿Ya presentaron las de esta semana? Pueden abrir micrófonos para que me respondan. Buenas noches, profe. El Buenas Soleil, noches. ¿cómo está? Hola, Ya me Soleil. recuperadita. Pues ahí voy. Gracias a Dios. Sí. Profe, yo sí esta semana estoy súper enredada porque como tengo a mi mamá muy delicadita de salud, muy bajita de peso, mañana voy para el examen, entonces estoy 24/7 con ella porque tiene un peso de 37,3 de peso. Mi mamá está bajando en un mes, bajó más de 10 kilos. Mm. Entonces la tengo muy delicadita, no he podido, pero estoy tratando que en la noche, pues mientras ella está acostadita, pues poder gestionar algo. Ya hice la primera, pues me falta subirla, falta la segunda, que es la que no he podido empezar a hacer. Ahí me perdonan lo incumplida. Tranquila. Bueno, ahí estaré esperando. Tenemos plazo. ¿Cuál es el número de tu ficha, Soleil? Tenemos plazo hasta el 7 de abril, o sea, hasta el lunes. Mira a ver qué logras adelantar. Otra personita tenía la mano levantada y ya la bajó. No, no, no me va a decir nada. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces pueden ver acá que por Muxila entra fácilmente a la plataforma. ¿Sí? Para que lo ensayen. Por Moxila o por Edge es más fácil ingresar a la plataforma. Bueno, y aquí tenemos entonces las partes de la aguja. Ustedes saben que la aguja es muy importante en el proceso de costura, sobre todo si es una aguja, perdón, ay Dios, sobre todo si es una aguja de máquina. Entonces nosotros vamos a encontrar agujas de cabo grueso y agujas de cabo delgado. Generalmente las agujas de cabo grueso son las agujas para trabajo pesado y las agujas de cabo delgado son las agujas para trabajo liviano. Entonces, generalmente las máquinas de confección traen aguja de cabo delgado y las máquinas de calzado y marroquinería tienen agujas de cabo grueso. También tenemos agujas largas y agujas cortas. Las cortas son para máquinas planas y las largas son para máquinas de cerrar, como la de poste, la de codo. ¿Eso de qué depende? Yo le puedo poner a una plana, le puedo poner una aguja larga, siendo para aguja corta. ¿Por qué? Porque yo puedo mover la barra de aguja hacia arriba o hacia abajo. Eso sí, tengo que, ¿qué dice? En mi caso me parece, según el cronograma, que estamos en la semana 4. Sí, espérame que no vi quién habló. Edwin. Sí, estamos en la semana 4, Edwin, en la actividad 4. Ya ustedes deben estar preparando, eh, perdón, deben estar preparando el prototipo, o sea, la maqueta. ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿cómo me están viendo? Profe, la parte de las agujas está interrumpida por el pantallazo de nosotros que sale. Ay, no se está viendo bien. Eso me di cuenta. Voy a volver a compartir.
Ahí la ven bien. Sí, profe, ahora sí. Ah, bueno. Gracias. Entonces, nosotros tenemos... Ay, ahí se volvió a dañar. Se volvió a dañar. Pero ahí se está viendo, ahí se está viendo. Pero se ve toda como Más difusa. chiquito, pero No, la tengo que poner grande. Así. exacto, Yo así, veo profe. bien, profe. Se me va a pasar el tiempo aquí bregando Se con esto. desapareció, profe. Sí, ya dejé de compartir. Me aparecen muchos pantallazos del... Sí. Ahí se ven todos los Ay, pantallazos. sí, ahí sí Se ve está bien, bien, está profe. bien. Se ve bien, bueno. Muy bien. Entonces íbamos en que tenemos las agujas de cabo largas y las agujas cortas. Entonces, si yo tengo una máquina plana y necesito coser un material grueso, entonces la aguja corta no alcanza a llegar hasta la lazada, hasta donde hace la lazada. Entonces, para yo poder coser ese material grueso, tengo que utilizar una aguja larga. ¿Por qué? Por aquí les voy a explicar por qué antes que nada. Miren, la aguja entra hasta el punto muerto inferior cuando va a ser la lazada. Ella penetra el material, este es el material, esta es la abertura por donde penetra la aguja y esta es la caja bobina y la bobina, ¿cierto? Y esta que se mueve acá es el gancho. Entonces la aguja penetra hasta el punto muerto inferior. ¿Hasta dónde penetra? Hasta donde cuando llegue el declive al material. Y luego se devuelve unos 2 milímetros. Cuando se devuelve esos 2 milímetros, pasa el gancho por la muesca. La muesca está justo acá arribita de del ojo. Enseguida les voy a indicar cuando veamos las partes de la aguja. Entonces pasa el gancho justo por la muesca, agarra el hilo, da la vuelta por acá y coge el hilo de abajo, así, y lo sube para hacer la lazada, ¿cierto? Así, ella penetra y cuando pasa el gancho, agarra el hilo amarillo, da la vuelta para subir el verde hasta la mitad del material. Este es el material. Si el verde se ve por aquí, entonces decimos que la puntada de arriba está muy suelta. La tenemos que apretar. ¿Por qué? Perdón, está muy fuerte. Entonces la tenemos que aflojar porque está tan fuerte que está subiendo el hilo hasta allá. Pero si el amarillo se ve por debajo, ahí sí decimos que está muy suelta la de arriba, el amarillo está muy suelta porque deja que el verde lo jale a sacar los piojitos por debajo. En el argot popular, cuando se ve el hilo de abajo arriba o el hilo de arriba abajo, uno dice que está sacando piojitos. Entonces tiene que calibrar la máquina porque no se deben ver los hilos. Aconsejan mucho cuando uno vaya a calibrar la máquina, calibrarla así, con hilos de diferente color para uno poder visualizar bien. Ya cuando la máquina esté calibrada, entonces ahí sí colocarle los hilos que son y empezar a coser. ¿Me hice entender en ese tema o algún inconveniente? Para mí está bien, profe. Entonces ya sabemos que lo que es aguja de cabo grueso y aguja de cabo delgado es exclusivamente para un tipo de máquinas y eso no hay nada que hacer. Pero las agujas largas y las agujas cortas, uno sí puede arreglar la máquina para coser con ese tipo de aguja moviendo la barra de aguja. El problema es que le toca calibrarla y ajustarle los tiempos a la máquina. Entonces eso es preferiblemente que lo haga un mecánico, un técnico de máquinas. Listo. Bueno, continuamos entonces con la aguja. Las partes de la aguja. La aguja tiene 8 partes. Entonces empezamos por la parte superior. Este es el tope. Ustedes han oído decir que
coloque la aguja hasta el tope, ¿cierto? Sí. Bueno, asumo que sí. Sí, señora. Entonces, en el tope la aguja tiene estos declives pequeñitos. ¿Por qué? Porque si fuera completamente cuadrada y no tuviera esto, entonces metíamos la aguja y como queda sin aire, porque ya entra justo preciso, queda sin aire, ya nosotros no podríamos ser capaces de sacar esa aguja para cambiarla. ¿Sí? Por eso el tope es así como con un desnivel para que quede un remanente de aire y yo pueda sacarla. A ustedes, por ejemplo, hay cocas que son muy iguales y cuando uno las mete uno dentro de la otra tiene que llamar a auxilio porque no las puede sacar, ¿cierto? Eso le pasaría a la aguja con el, con el cilindro donde se introduce la aguja si esto fuera completamente cuadradito, completo. Bueno, luego del tope sigue el cabo, es esta parte. En el cabo es donde está toda la información de la aguja, ¿cierto? Y ya sabemos que hay cabo grueso y cabo delgado. Entonces, la información de la aguja es qué aguja es, cuál es la referencia, todo ahí es donde viene escrito todo. Luego empieza el declive, este es el declive. O sea que cuando la aguja penetra el material y el declive está justo pegado al material, es porque la aguja está en el punto muerto inferior. O sea, el material penetra hasta acá. De aquí para arriba no penetra la aguja al material. ¿Cierto? Ese es el declive. En el declive hay una... Ah, bueno, sigue está la hoja. La hoja es el material del cuerpo de la aguja, ¿cierto? Es el cuerpo y empieza en el declive hasta donde empieza la punta. Eso es hoja o caña. Y luego ahí hay una ranura larga. Hay una ranura larga que va desde el declive hasta la muesca. Esa ranura, la función de esa ranura es guardar el hilo. Cuando el material penetra, cuando la aguja penetra el material, el hilo se mete ahí en la ranurita. Si no se metiera el hilo en la ranura, a la velocidad que uno cose, podría romperse, porque la aguja, tanto la aguja como el material, se calientan cuando uno está cosiendo. Entonces, esa fricción y ese calor revientan el hilo. Cuando a veces está mal enhebrada, entonces no, no se mete el hilo en la ranura, el hilo se está reventando constantemente. Luego de la ranura larga que termina en la muesca está encima del ojo y es como un huequito, es cóncavo. Y por ahí pasa el gancho para hacer la lazada, ¿cierto? Después de la muesca está el ojo. El ojo es la parte más importante de la aguja. A veces nosotros nos revienta y nos revienta y nos revienta el hilo y buscamos por un lado, buscamos por el otro y no encontramos qué. Es probable que la aguja con el hilo se le haya amellado el ojo por dentro. Entonces ya tiene limalla y esa limalla es la que revienta el hilo. Entonces hay que tener cuidado con eso y revisar cuando está reventando mucho el hilo, revisar por todas partes. No es solamente que esté mal enhebrada o que esté torcida o, o que esté despuntada. Puede ser también que el ojo está mellado. Después del ojo está la punta. Hay diferentes clases de puntas, pero para coser textiles, y llámese textiles todo lo que no es cuero, sintéticos, lonas sintéticas, lonas textiles, jean, ¿cómo es? Lona costeña, todo lo que no es cuero es textil. Para los textiles hay una aguja que se llama punta de bola, ¿sí? La aguja punta de bola lo que hace es que separa las fibras. Generalmente los textiles
vienen con trama y urdimbre, o sea, vienen entrelazados, ¿sí? Así, entrelazados con trama y urdimbre. Entonces, la punta de bola lo que hace es que yo, ay, ¿qué se me hizo? Entonces, la punta de bola lo que hace es que separa las fibras, como el textil viene así entrelazado con trama y urdimbre. Entonces, la aguja penetra, pero no corta las fibras, sino que las separa, ¿cierto? Porque es punta de bola. Buenas noches, Leida. Pero hay una aguja que es eh, para cuero, que en la punta lo que tiene es una cuchilla. Entonces hay puntas de 3 filos, de 2 filos, ellas se llaman punta de lanza, punta cortante, punta de espada. Entonces aquí tenemos los tipos de costura. Esas puntas hacen costuras muy bonitas. Entonces hay gente que cose textiles con esas puntas, pero entonces los productos van a durar muy poquito porque como es cortante, cuando ella penetra el material, corta la fibra. Entonces por ahí se empieza a dañar el material. Por eso hay que tener cuidado y saber qué tipo de aguja utilizar. El cuento es que según la aguja tenga las cuchillitas puestas, si son 3, entonces serían como una especie de triángulo, si son 2, entonces es como una espadita. Entonces, dependiendo de la cantidad de cuchillas que tenga la aguja, hace una perforación en el cuero y hace un tipo de puntada. Por eso como se ven tan bonitas, la gente quiere hacer esas puntadas en otros materiales, que no se debería hacer así. ¿Por qué es cortante? Porque el cuero alguna vez fue carne. Entonces es muy, no tiene trama y urdimbre. Entonces la aguja tiene que entrar cortando, ¿cierto? Eh, entonces miren, generalmente la aguja punta de bola se ve así derechito, ¿cierto? La costura. Pero esta se ve sesgadita, ¿sí la ven? Esta es con aguja cortante. Aquí se ven los tipos de aguja. Esta tiene una cuchillita aquí y otra cuchillita aquí, ¿cierto? Y cuando penetra el material queda así como un triangulito. Esta tiene una cuchilla acá y otra acá. ¿Sí ven que la punta es distinta? Y entonces me hace una perforación así como un óvalo. Esta también tiene diferente forma la cuchilla, la LR, y esta es la puntada que hace. Y penetra el material y hace como un rombito. Esta, miren otra diferente forma de cuchilla, tiene un corte de 45 grados con respecto a la costura. De la costura queda inclinada. Y el ojito queda de esta forma al penetrar la aguja. Esta es otra que tiene ranura izquierda. Generalmente en las de 2 agujas necesitan una con ranura izquierda y otra con ranura derecha. No siempre se utilizan las dos de la misma ranura. Mire cómo hace las puntadas. Esta es otra, que la ranura es derecha. Entonces, la primera que vimos de ranura izquierda y esta ranura derecha generalmente son para máquinas de 2 agujas. ¿Por qué se quiebra la aguja? Por desincronizador, por desincronización del tomador de lazada. ¿Cuál es el tomador de lazada? El gancho que está en la parte inferior. Entonces ahí es cuando uno dice, se le perdieron los tiempos a la máquina. ¿Por qué? Porque la aguja baja
y cuando se devuelve 2 milímetros, pasa el tomador de lazada o como lo conocemos más comúnmente el gancho y hace la lazada. Entonces, si ella se devuelve los 2 milímetros y el ojo queda por encima o por debajo de donde va a pasar el gancho, puede ser que le haya puesto, la máquina era de aguja larga y yo le puse aguja corta, entonces no alcanza a llegar y claro, el tomador de lazada va a pasar por debajo de la muesca, entonces no hace la lazada. O si era de aguja corta y yo le puse aguja larga, entonces va a penetrar mucho cuando se vuelve los 2 milímetros, pasa la aguja y entonces el ojo está por debajo de donde pasó el gancho. Como no pasa por la lazada, es muy probable que la quiebre, que reviente la aguja, porque el gancho la toca y ahí mismo la va a reventar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y mantener la máquina sincronizada, con los tiempos sincronizados. La aguja de un calibre delgado para material pesado, ya les dije, si nosotros estamos cosiendo, por ejemplo, en una máquina de confección, que es de una máquina de confección que es de para trabajo liviano y los le cambiamos los ajustes para trabajo pesado, entonces tenemos que saber que debemos utilizar, así sea la aguja de cabo delgado, debemos utilizar los calibres apropiados para el material. Esto es, para coser eh, con cueros muy delgados, por ejemplo los de las billeteras o la línea de confección en cuero, nosotros siempre utilizamos calibre 90 a 100. ¿Sí? Adicionalmente, según el calibre de la aguja, es el tamaño del ojo, entonces también hay que elegir correctamente el hilo que se va a utilizar para trabajar con ese tipo de aguja, porque el ojito es tan pequeñito que un hilo 20 no le cabe y un hilo 40 le queda muy fuerte. Pues pasa muy preciso. Y con la velocidad que uno va cosiendo, el hilo se calienta, entonces se empieza a deshilachar, ¿cierto? Entonces generalmente uno está con este tipo de calibre utiliza hilo 60, que es el de más bajo, pues el más delgadito de los hilos, de los tres referencias que utilizamos, que son 60, 40 y 20. Los cueros para coser bolsos, para hacer bolsos, entonces utilizamos la aguja 100 a 110, ¿sí? Generalmente con hilo 40. Entonces, con estos hacemos todo lo que es calzado, marroquinería, eh, tapicería, también se hace con hilo 40. Pero si vamos a hacer puntadas especiales decorativas con hilo 20, debemos utilizar una aguja con el ojo más grande y más gruesa. Y para ello tenemos el hilo 20, tenemos las agujas 120, 125, 130, 135 hasta 140. Y dependiendo también del espesor del cuero, ¿sí? ¿Por qué? Porque para billeteras utilizamos cueros de calibres 8 a 10. Para bolsos utilizamos cueros de calibre 10-12 o 12-14. Y de ahí para arriba se utiliza para talabartería. Entonces, tener cuidado porque si vamos a trabajar la talabartería, que son cueros tala y son cueros muy gruesos, entonces hay que utilizar una aguja gruesa, como es una aguja 130, 140, ¿sí? Y también hay que tener cuidado en la presión del prensatela. Esa también tiene una barra para el pie y esa barra la puedo levantar o la puedo bajar dependiendo del material. Si yo voy a coser unas sedas, puedo bajar la barra para que me ajuste bien y corra bien el material por los dientes. Pero como estas son máquinas de ajuste pesado,
los dientes son muy filudos, entonces me pueden dañar el material, entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, y si yo voy a coser un cuero muy grueso, entonces puedo levantar el prensatelas de la barra de prensatelas, levantarla, pero que cuando yo baje el pie quede ajustando el material para que los dientes lo puedan transportar. Generalmente ese movimiento los hacen los técnicos. No se pongan a ensayar ustedes porque descalibran la máquina, pero es bueno que ustedes sepan cuál es la función que se debe hacer porque en algún momento les pueden necesitar llamar un técnico para que les calibre la máquina según la necesidad de lo que vayan a coser. Estas son algunas de las causas de rotura del hilo. Puede ser la aguja torcida o despuntada, mucha tensión en el hilo. Cuando está muy tensionada el hilo, entonces él se atora en la tensión y se revienta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, también tenemos hilo de mala calidad. Hay que saber que no todos los hilos son buenos, entonces identificar uno que sea de buena calidad porque a veces sale más caro trabajar con un hilo de mala calidad que le esté reventando a toda hora. Entonces pierde uno tiempo, bota mucho hilo por estar desbaratando. Entonces es mejor conseguir un hilo de buena calidad que me trabaje mejor y me rinda más. Puede ser un hilo muy grueso para una aguja muy delgada, lo que les decía ahorita. Hay que saber elegir el hilo dependiendo de la aguja. Cuando está mal enhebrada la máquina, debemos de saber enhebrar muy bien la máquina. Las máquinas industriales tienen muchos guía hilos. ¿Y para qué son esos guía hilos? Para pasar el hilo por cada uno de los puntos y él no vaya a perder la torsión natural que trae. ¿Cierto? La aguja mal colocada también es una causa de que se me reviente mucho el hilo. La bobina o la caja bobina están en mal estado. ¿Qué pasa? Con la velocidad de la costura y como los hilos que utilizamos son de poliéster, ellos pasan y como pasan rozando el metal, de tanto pasar y pasar y pasar por ahí, eso se va mellando. Entonces a veces uno coge y con una lijita de agua 400 uno le pasa una sobadita y le quita esa limalla que va quedando. Eso puede ayudar, ¿cierto? Pero a veces sí hay que cambiar la caja bobina o la bobina porque se ha dañado a causa del hilo que tanto pasó por ahí y como pasa caliente, entonces mm, hace mucha limalla. La rebaba en la planchuela también, ustedes, la planchuela es donde está el huequito por donde penetra eh, la aguja. Entonces a veces el paso del hilo también le hace rebaba, entonces coger con un palito y con lija 400 y moverla alrededor del huequito por donde pasa la aguja en la planchuela para quitar toda la limalla que pueda tener ahí, ¿sí? Eh, ¿Por qué se saltan las puntadas o le da basta? Por la máquina mal enhebrada generalmente, por la aguja torcida, que si la aguja está torcida, cuando la aguja baja al punto muerto inferior, entonces pasa eh, el gancho y no hace la lazada. Y por eso se salta la puntada. La aguja inadecuada que no corresponde a la máquina, hay que tener cuidado con eso que la aguja sea la de la máquina. Cuando uno compra una máquina, generalmente se la venden con una aguja. Entonces, si a uno antes de que se dañe, le quita la aguja y con esa misma va y compra y de una vez se fija cuál es la referencia de esa aguja para seguir comprando la misma. ¿Sí? La aguja despuntada, normal, la aguja a veces no se quiebra del todo, sino que uno le toca la puntica y uno siente el pedacito ahí de la rebaba chocándole con la uña. Eso también es causa de que se me salten las puntadas.
el prensatela con poca presión. Lo que les decía, si uno va a mover la barra de aguja, tiene que tener cuidado que el prensatela quede ajustado normalmente, o sea, que transporte el material, porque si queda muy ajustado, entonces no transporta el material, sino que lo rompe. Y si queda muy suelto, el material pasa nadando por debajo del prensatela y no cose tampoco, ¿cierto? La tensión del hilo es la inadecuada. Lo que les decía ahorita, con la tensión que debemos calibrar la máquina, que la tensión quede en toda la mitad del canto del cuero. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, estos son los calibres de las agujas para trabajo liviano en máquinas. Estas son máquinas familiares y estas son máquinas industriales. Entre las de las máquinas industriales, para trabajo liviano utilizamos 60, 65 o 70. Para trabajo semipesado, 80 y 90. Y para trabajo pesado, de 100 a 140. Estas son las referencias de las agujas que debemos utilizar para los diferentes tipos de trabajo. Las referencias tenemos para máquina plana, la 135 por 5. Bueno, estas ya son máquinas de confección, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver entonces las partes de la máquina. ¿Alguna pregunta acerca de la aguja? No, profe, por ahora no. ¿Cómo? No alcancé a escuchar. Todo muy claro, profe. Muchísimas gracias. Muy bien explicadito. Dale. Gracias. Entonces continuamos con las partes de la máquina. Esta es una máquina plana, ¿cierto? Esa máquina plana generalmente está sobre una mesa o cama. Así se llama, mesa o cama. En la parte de atrás está el portaconos. Entonces, atrás tenemos, generalmente traen 2 o 3 portaconos, que son una bandejita con un pincito para uno colocar ahí el cono, ¿cierto? Hay unas que traen como una especie de ganchito así abierto, como un conito, eh, y cuando uno va a meter los conos chiquitos no alcanzan a llegar hasta abajo. Entonces es recomendable retirarlos para que el hilo llegue hasta abajo, porque si no llega hasta abajo, a veces se, se envuelve por debajo del cono y me revienta el hilo. No me doy cuenta, sino cuando vaya ya cosiendo rápido que se me reventó el hilo. Y cuando se revienta el hilo, muchas veces se revienta la aguja por la velocidad que uno va cosiendo. Eh, en la parte superior hay una guía hilos que están a la misma distancia del porta hilos, entonces, o portaconos. Yo tengo que pasar el hilo inicialmente por esa perforación, justo la que está arriba, no la que está al lado de acá ni la que está al lado de acá, la que está derechito a donde está el cono con el que voy a trabajar. Lo saco por ahí y lo traigo a, a unos guía hilos que hay en la máquina, ¿sí? Si yo veo una barrita con varios huequitos, esa se pasa el hilo por los guía hilos en forma de S. O sea, lo meto de derecha a izquierda, lo saco por la izquierda y vuelvo otra vez y lo introduzco por la derecha para sacarlo por la izquierda. No así, no pasándolo de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. No, así no. En S. ¿Para qué? Para que no se le dañe la torsión del hilo y no se me abra en 2 puntas. ¿Sí? Luego de que se pasa por ahí, entonces va el tensor. El tensor generalmente es son 2 planchitas. 2 planchitas que uno les puede meter, por ejemplo, la uña y ellas se separan, ¿cierto? Ese es el tensor. Entonces el hilo pasa por el tensor y debemos asegurarnos
de que entre en el tensor, porque a veces lo ponemos y quedó por fuera. Entonces el hilo no está teniendo tensión para poder coser. Pero antes pasa por un guía hilo, que es simplemente como un pasadorcito, ¿sí? ¿Y eso para qué es? Para que el hilo no se me vaya para ninguna otra parte, sino que vaya ahí derechito por el guía hilo. Cuando pasa por el guía hilo, ahí hay un ganchito. Ese gancho generalmente tiene que cumplir la función de subir y bajar, porque ese ganchito es el que alimenta de hilo a la barra de aguja que está acá arriba. Espera que se me olvidó cómo se llama. Ay, no está aquí. Aquí, esa es la barra de aguja, la que sube y baja. eh, Tornillo, palanca de guardar, hilo. Bueno, entonces cuando sale y el ganchito, uno verifica en el gancho que vaya para arriba y para abajo cuando uno jala el hilo y vuelve y lo pasa por el mismo guía hilo que se pasó antes de que llegara al tensor, ¿cierto? Este es el tensor. Cuando uno va a apretar, entonces gira hacia la derecha y cuando va a aflojar, gira hacia la izquierda, ¿cierto? Hay un chiste muy malo que dice mi hijo, pero que le sirve a uno para recordar. Dice que la derecha aprieta, pero la izquierda libera. ¿Sí? Ustedes saben, eso dicen los, los jóvenes, pero después se dan cuenta que eso es falso. Bueno, entonces sale por acá el hilo y viene a, a la palanca tira hilo que está aquí, ¿cierto? Esta palanca generalmente les han puesto una guarda porque eso se volvió un sacaojos, porque a veces uno se arrima mucho a la máquina para poder ver y no se da cuenta que esa palanca tira hilo golpea muy duro. Entonces la pasa por la palanca tira hilo. Hay unas que tienen dos huecos, este pasa solamente por uno, no lo vayan a pasar por los dos. Y luego baja el hilo y generalmente hay otro guía hilo por donde se pasa el hilo, por ahí. ¿Para qué? Para que el hilo no se vuele y no se enrede uno con otro, ¿cierto? Luego sigue bajando y justo encima de la aguja debe haber otro ganchito o una perforación o una plaquita con una perforación, porque por ahí hay que meter el hilo, porque si no, cuando estemos cosiendo, el hilo no se guarda dentro de la ranura tira hilo, dentro de la ranura de la aguja. Entonces, ya después de que pase por ese perforador, por esa perforacioncita o por ese ganchito, entonces ahí sí se enhebra. Generalmente las agujas se deben colocar con el ojo hacia donde esté el gancho. Entonces estas máquinas generalmente el gancho está aquí, a la derecha. Entonces yo debo enhebrar, colocar la aguja con la muesca de este lado para enhebrar de izquierda a derecha. Las máquinas, por ejemplo, las máquinas familiares o las máquinas zigzadoras tienen el gancho atrás, en la parte de atrás. Entonces yo tengo que colocar la aguja con la muesca hacia atrás y el ojito hacia adelante. Aquí y la muesca hacia atrás. Eh, la ranura larga hacia adelante y la muesca hacia atrás. En las zigzadoras y las familiares. Hay unas máquinas especiales que tienen el gancho atrás o adelante, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde está el gancho, yo debo colocar la aguja. Eso es otra cosa, cuando yo compre una máquina, yo debo fijarme cómo viene la aguja puesta para seguirla poniendo de la misma manera. Bueno, aquí encima de la aguja hay un tornillito, ese es el que nos sirve para quitar y colocar la aguja, para hacer los cambios. Y el prensatela también tiene un tornillo
también para uno cambiar el pie en cualquier momento, porque yo puedo tener un pie rodante, puedo tener un pie plano, puedo tener un pie para vivo, un pie para cremalleras. Hay muchas clases de pisadores para uno estarlos cambiando, entonces ahí está el tornillito. También debo tener presente es la altura del pie para saber cuando vaya a comprar un repuesto qué tipo de pie necesita mi máquina. Eh, esta es una palanca de retroceso. Esas son con las que nosotros rematamos, porque cuando la bajamos la máquina devuelve y cuando la subimos la máquina avanza. No todos tienen la misma figura, pero generalmente todas las máquinas tienen palanca de retroceso. Este es un selector de posición de aguja. Lo traen sobre todo las máquinas que son zigzadoras, porque yo puedo poner la aguja a la izquierda, en el centro o a la derecha. ¿Sí? Este es un regulador de ancho de puntada y lo que hace es que con él yo tengo que moverlo para poder trabajar a las puntadas que necesito. Ya saben que hablamos de la galga, con la galga, con la de 1 pulgada, es con la ranurita de 1 pulgada es con la que medimos las 8 puntadas por pulgada, 8 ppp, para calibrar la máquina, ¿cierto? Ahí ya se va a acabar el tiempo. Este es el devanador. Unas la traen acá, otras la traen acá adelante y otros la traen aquí al costado. ¿Sí? Vienen de diferentes formas, pero igual sirven para lo mismo, que es para llenar el carretel de hilo. ¿Sí? Por eso, este guía hilo tiene varias... Tiene... ¿Dónde va? Ya. Tiene varios portaconos, porque yo puedo ir cosiendo y colocar otro cono para que se me vaya llenando el carretel. Pero tengo que tener presente que debe tener otra parte por donde pasa el tensor de la bobina. ¿Sí? No puedo dejarlo libremente que venga del guía hilo al carretel, porque entonces se me enreda. Tiene que venir a un tensor que hace lo mismo que este, ¿sí? Tiene que venir al tensor. Generalmente tienen un huequito antes del tensor, entonces uno pasa por ese ojito el hilo, lo pasa por el tensor y lo vuelve a pasar por el mismo ojito para traerlo al carretel, ¿cierto? También en la parte inferior tiene el pie para coser y tienen la rodillera o tienen otro pie para levantar el pie cuando voy a girar o cuando voy a sacar el material, ¿cierto? Y también está el motor, que ya hablamos que hay máquinas que tienen motor convencional, hay otras que tienen el servomotor. Esos son los dos motores para las máquinas industriales. Y ya vimos que hay uno más pequeñito para la máquina familiar. Entonces aquí están todas las partes. Ay, no hablamos de la volante. La volante, hay una banda que va de la volante hasta el motor. Entonces, cuando uno enciende el motor, cuando el motor empieza a trabajar, es que la volante empieza a moverse. Cuando yo aprieto el pie en la palanca para empezar a trabajar, lo que hago es aumentarle la velocidad a las vueltas del motor. Por eso aumenta la velocidad en la máquina y en la volante. Las volantes que son pequeñitas son de mayor velocidad que las volantes que son grandes. Entonces las volantes pequeñitas son de las máquinas de confección y las volantes grandes son de las máquinas de calzado y marroquinería. Pero esto no quiere decir que yo no pueda utilizar una máquina de confección para trabajar calzado y marroquinería. ¿Está claro hasta acá? Sí, señora. Sí, profe. ¿Se les resolvieron algunas dudas? Uy, sí. ¿Cómo?
No escuché. Hola. No me digan que quedaron tan estupefactas. Una pregunta. Dime, Generalmente yo estoy cosiendo lo que son como cuero chino, ¿cierto? ¿cuál es Yo, ese? ¿cómo es que acá le dicen cuero chino? Ay, es que no me acuerdo bien. Pero en cuero me gusta utilizar el hilo número 60, Ujú, 40 y el 60, sí. porque son más fuertes para el cuero. Ujú. Pero la aguja sí, 110, no, no la generalmente, ellos siempre me dan la 90. ¿Qué diferencia hay? De O qué? la 90 es muy delgadita y se te puede reventar fácilmente, ¿sí? Mm, Y tener cuidado que cuando hablen de cuero, sí sea cuero. Porque, por ejemplo, mucha gente le dice a al sintético cuero ¿Qué es? vegano o le Ajá, dicen cuerina y no sí, es señor. cuero. Exacto. Entonces debemos utilizar con los sintéticos, siempre revisar por la parte del revés del material si es un sintético o si es un cuero. Aunque, mejor dicho, están haciendo cosas que, que engañan hasta el más sabio. Yo Sí, vi un sintético que por la parte de atrás parece carnaza. Y no es carnaza, sino sintético. No es cuero, es sintético. Entonces, si uno no está seguro, es complicado porque a lo mejor elijo mal la aguja y voy a dañar el producto. Ustedes han visto, por ejemplo, que uno compra un bolso en sintético y a veces se va como se iban las medias veladas antes. Sí, sí, entonces uno ve que por cada puntico por donde penetró la aguja empieza a irse. Sí, eso es sí. porque le cosieron con aguja cortante siendo sintético. Entonces el producto empieza a sufrir desde ahí, le va dando una especie de hidrólisis. Ustedes han visto cuando uno compra esos bolsos chinos que a los 3 meses se empieza a despellejar, Sí, apelar. a pelar, eso se llama hidrólisis. Es una enfermedad que le da al sintético por estar sometido a calores muy fuertes y luego a fríos muy intensos, ¿cierto? Entonces ese cambio de temperatura hace que el material y los componentes con los que hicieron ese material se empiecen a descomponer. Entonces sufre ese proceso de hidrólisis. Generalmente los sintéticos nacionales, como son hechos acá, no tienen que atravesar el océano en contenedores como los sintéticos importados, entonces ellos no van a sufrir de, de hidrólisis, ¿cierto? Además, aquí hay por ejemplo, una fábrica de sintéticos en Cali que saca sintéticos muy buenos y otra en Medellín. No conozco en el resto del país, pero ellos les hacen a los sintéticos la prueba de la hidrólisis para que, ¿cómo lo hacen? Lo meten en, como en un cuarto sellado herméticamente y le aplican un frío así penetrante, mucho, mucho, mucho frío. Y luego le ponen mucho, mucho, mucho calor para que ese contraste, ellos verificar que el material no le va a dar hidrólisis. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Profe, y entonces en eso sería la aguja que tú dices, la 110 para ese material. La Ciano 110, no solo para el material, sino es dependiendo del calibre del material. Si es un calibre muy grueso, yo tengo que verificar que, no, es que generalmente uno trabaja con agujas 100 o 110. Ya Ok. de 120 para arriba es para hacer puntadas especiales con hilo 20. Si yo voy a hacer una decoración, es que yo lo quiero que la puntada sea número 5 ya no a 8 puntadas por pulgada. Cuando voy a coser con esas
agujas tan gruesas, no puedo coser a 8 puntadas por pulgada porque la perforación queda muy cerquita una de otra y se puede romper, ¿sí? Se Ya. rompe el material. Entonces, generalmente uno utiliza una aguja, un ancho de puntada más grande, por ahí de 5, el número Yes. 5, para que Sí. quede más ancha. Entonces, yo quiero hacer como unas costuras decorativas con hilo 20. Entonces le hago la puntada más ancha, le pongo la aguja 120, 130, 135, 140. Dependiendo del tamaño de la aguja, es el hueco que me va a abrir. Entonces yo quiero que se vea un hueco grande y le pongo una 140. Pero yo quiero que se vea un hueco más chiquitico, entonces le pongo una 120 si estoy cosiendo con un hilo 20. ¿Cuál es el problema? Que también me toca llamar al mecánico para que me ajuste la máquina a la aguja mmm, mayor a 110. ¿Por qué? Porque el gancho pasa tan cerquita de la muesca que, que si yo no llamo al mecánico y el gancho y la aguja es más gruesa, que es 120 o 125, entonces el gancho medio la rosa o se parte el gancho o se parte la aguja. Le va a uno mejor que se parta la aguja porque una aguja vale 1.000 pesos. Un gancho puede costar 600.000 dependiendo del tipo de máquina que uno tenga. Si es máquina industrial. Entonces hay que cuidar el gancho es la vida de la máquina. Si por ejemplo uno lo toca con el dedo y le siente un poquitico de limalla, usted puede pasar una lijita de agua de 400 como acariciando al novio, así suavecito, porque el gancho es muy delicado. O llamar al mecánico para que le ajuste la máquina. Y si hay mecánicos que son unos duros para eso y le ponen a uno la máquina a trabajar con todos los hilos. Y hay otros que no, que le dicen a uno, no, para trabajar con hilo 20 tiene que ser específicamente una máquina, porque eso es muy difícil hallarle el punto para todas. Cuando yo compré la mía, la máquina de poste, el muchacho que me la trajo, que era también mecánico, yo le dije, yo necesito coser con hilo 20 y me la dejó para todos los hilos, o sea, yo coso con ella sin necesidad de moverle nada, ni gancho, ni aguja, ni nada. Él la calibró de tal forma que yo coso con hilo 60, hilo 40, hilo 20 perfectamente. Hay gente que son, como les digo, unos magos para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya se va a acabar el tiempo. Ya en esto nos cierra. Dime, María. Las puntadas por pulgada para los diferentes tipos de materiales eh, se dan ¿por qué? ¿Por el tipo de material o por diseño o por qué? Bueno, para todo lo de marroquinería nosotros trabajamos a 8 puntadas por pulgada, porque es una puntada muy bonita, es a 3 milímetros una de otra y, y es muy segura. ¿Por qué? Porque el producto va a quedar muy... Si la máquina está bien calibrada, bien ajustada a la tensión, uno abre el material por donde se cosió y no queda bien ajustadita. Si no está bien calibrada, usted la abre y se va a quedar riendo. ¿Cómo riendo? Porque se le ven todos los hilos que pasan de un lado a otro, entonces eso parecen dientes. Entonces usted la mira así, parece riéndose, burlándose de usted porque le hizo mala puntada. Entonces, usted, para calibrar bien, usted tiene que abrir la puntada y verificar que los dos materiales queden justo uno al ladito del otro, que no vayan a quedar como así separaditos y se vean todas las puntadas, porque eso es que la tensión no está bien calibrada. Entonces es eso, no es que nosotros cosamos a diferentes anchos de puntada, no, dependiendo del material, no. Siempre cosemos a 8 puntadas por pulgada. De la única forma que ampliamos la puntada es para hacer puntadas decorativas con hilo 20. Yo quiero hacer un dibujo de una flor y ¿cómo es? Lo dibujo en el sintético con mina de plata, pero por esa línea voy a coser con hilo 20
y lo voy a rellenar en espiral con hilo 20 y voy a hacer otro pétalo y lo voy a rellenar en espiral con otro color o con el mismo y voy a hacer todos los pétalos y luego el centro lo voy a coser con hilo 20 de otro tono y así en espiral. Entonces esas son las puntadas que voy a hacer más grandecitas, porque si yo estoy cosiendo así cerquita, 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 haciendo una espiral y la puntada está muy cerradita y la aguja está muy gruesa, entonces un punto con otro se van a juntar, se van a juntar y se van a romper. Entonces hay que tener cuidado. A veces también cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos de hacer bordados con aguja 120 e hilo 20, debemos ponerle un refuerzo por la parte de atrás al material para que nos ayude a mejorar la tensión y a que no se me arrugue de tanto pasar la puntada, el material empieza a arrugarse y a ponerse cóncavo, como una bolita, ¿cierto? En cambio, si le pego un material de refuerzo por la parte de atrás, entonces me va a ir mejor. Bueno, ya quedan menos de un minuto, nos vamos despidiendo. Yo les aviso, el lunes nos reunimos con un grupo, con 2 grupos terminamos, pero como sigo con ustedes, yo les voy a seguir invitando a los que van terminando porque todavía nos falta tema acerca de los cueros y los sintéticos, y los hilos y los materiales de refuerzo.